La información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tucent. Nueve de la mañana con 4 minutos, día 101 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy cerramos a las 10 de la mañana con su informe en torno a los 100 días. Pues esta reflexión que hemos abierto en Zona 3 Noticias, en los distintos espacios, para escuchar opiniones a favor, opiniones en contra. ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha disgustado de estos primeros 100 días de lo que López Obrador llama la cuarta transformación del país? Hoy en su rueda de prensa matutina habló sobre el tema de las Islas Marías en particular. Se mostró un video en donde se desalojan a los reos. Algunos salieron ya de prisión, los menos, y otros fueron reinstalados en distintos penales a nivel nacional. También atravesados por una serie de encuestas que se publican hoy. Los estudios demoscópicos, las encuestas son fotografías de un ánimo social, de un estado de ánimo en específico, y la mayoría de ellos se mueven en una aprobación muy alta a las primeras acciones del presidente de la República. Tal vez las menos optimistas le dan al presidente un respaldo del 67-68% del electorado. También tiene mucho que ver sobre si es entrevista directa, llamada telefónica, si es a través de redes sociales, porque también ya están publicando encuestas, en particular de Facebook. Y las más optimistas con el presidente de la República le dan un poquito más de 80%. Hoy vamos a hablar sobre los 100 días de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tratar de hacer una recopilación de los principales momentos de estos poco más de 3 meses del presidente tabasqueño al frente del Ejecutivo. Eduardo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Buenos días, un saludo. En unos segundos más también se incorpora la analista Isabel Sepúlveda, articulista de Reforma, también para darnos su opinión y su visión sobre los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador. Si quieres, Eduardo, comenzamos haciendo un recuento de algunos de los puntos que creo que son interesantes de estos primeros 100 días. Digo, ya parece la prehistoria, Eduardo, pero aquella multitudinaria investidura el 1 de diciembre, ¿no? que fue muy distinta, sobre todo porque fue en el Poder Legislativo, con un informe determinado, la presencia de algunos jefes de Estado y de Gobierno. En su momento también la controversia por la visita de Nicolás Maduro, si te acuerdas, precisamente a la investidura. Y bueno, las mañaneras también han sido otro objeto de debate, todos los días en punto de las 7 de la mañana, un par de horas que se avienta el presidente hablando de lo que sea, ¿no? Porque puede salir desde los temas de la agenda local hasta nacional, hasta ocurrencias de algún reportero. De todo se dice en las conferencias de prensa matutina. La lucha, o digamos, la estrategia de combate al robo de combustible, que también marcó los primeros días, sobre todo de este año 2019. La Guardia Nacional, que al final salió por consenso, pero que generó mucha polémica en todos los estados de la República. Las paces, no sabemos si temporales o estructurales, con las patronales del país. Siguen los asesinatos al alza. Hoy veíamos ayer el Universal publicaba una cifra que me parece tremenda: 94 asesinatos por día en los primeros 100 días de la administración de López Obrador. Rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que han estado también en el centro del debate. El recorte a estancias infantiles y albergues para mujeres, que incluso dividió a la propia militancia de los simpatizantes de López Obrador. Promesas económicas, el famoso 4% y el acuerdo con las cúpulas empresariales para buscar esta cifra en el mandato. Y también no podemos dejar de lado, en política internacional, el silencio de López Obrador frente a Venezuela. ¿Qué otro punto, Eduardo González, habría que incluir en estos 100 días de Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, me parece que valdría la pena mencionar la falta de procesos abiertos judiciales, que puedan finalmente llevar a prisión a este mundo tampoco no claramente mencionado por Andrés Manuel de exfuncionarios corruptos.
creo que en estas mañaneras, pues, no sé, me atrevería a decir que casi en todas hay un señalamiento, alguna práctica de corrupción, y en todas hay una ausencia de alguien detenido, alguien en un proceso judicial. Yo creo que ese punto me parece que es importante tomarlo en cuenta. El otro asunto que creo que también vale la pena es en relación a política exterior. La relación, pues así como con muchos, con muchas pinzas para el asunto de Trump, el muro. Mucho respeto, ¿no? Mucho respeto, no se ha mencionado con fuerza algunas cosas que me parece deberían de ser señaladas, y además habría que mencionar que sí suspende el plan Frontera Sur, desmilitariza el combate a la migración, y a querer o no, un poco también forzado, pues México se convierte en este tercer país para mantener a los centroamericanos que están en proceso de obtener o no su asilo en Estados Unidos, pero también dentro de este espacio migratorio, pues habría que tomar en cuenta dos cosas muy graves recientemente sucedidas. Por un lado, el accidente carretero Chiapas, en el estado, ¿no?, de Chiapas, sí, y lo que pasa el 7 de marzo pasado, en donde todo parece indicar que 19 migrantes fueron secuestrados, bajados de un camión, cerca de San Fernando, en Tamaulipas, y pues al día de hoy no sabemos nada de ellos. Entonces creo que también en el tema migratorio ha habido bastantes claros oscuros con respecto al ejercicio de gobierno. Y otra cosa que me parece que es muy importante tomar en cuenta es que pues a partir del 1 de diciembre, ya no digamos en la época de la campaña, Andrés Manuel decidió abrir una especie como de caja de Pandora, en donde ha salido todos los males posibles del país: inseguridad, violencia, corrupción, un buen ejercicio en el gasto público, el colapso institucional, el problema energético, sí. Y me parece que pues el rezago salarial, la impartición de justicia de manera facciosa, pues todo esto que él destapa, de alguna manera abre, pues me parece que al final del día y al final de estos 100 días, en muchos espacios ha rebasado la capacidad de respuesta por parte del gobierno en asuntos que, si bien no todos pueden ser achacados a este gobierno, sí me parece que el ponerlo sobre la mesa de discusión cotidianamente, pues de alguna manera la sociedad, me parece que poco a poco va a ir exigiendo pues mayores respuestas y mejores acciones por parte del gobierno. Isabel Sepúlveda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Enrique. Muy buenos días, Eduardo. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo mesa. Encantada de estar aquí con este tema que es tan vital para todos los mexicanos. Y bueno, ver la perspectiva. Estoy escuchando cuáles son los puntos principales, a los cuales yo agregaría algunos. Por ejemplo, prácticamente no he hecho una mención sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, no ha pedido apoyo ni ha pedido integración con todos los esfuerzos que se están haciendo. Hay que recordar que todas las leyes que rigen esta figura del Sistema Nacional Anticorrupción y sus, no se puede decir pares, sino más bien los que están en los estados, que cada estado tiene y replica a su vez un sistema estatal anticorrupción, fueron emanados de iniciativas de la sociedad civil, ¿sí? Cansados de tanta corrupción y que propusieron maneras efectivas de combatirla. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto hizo todo para obstaculizarlas. En 2015 sí finalmente se promulgó, en 16, 17 se estuvo trabajando en el Congreso Federal para implementarla. Sin embargo, Peña Nieto la obstaculizó sistemáticamente al negarse a nombrar fiscal anticorrupción, un fiscal general que daba por terminado al Procurador General de la República, o sea, la Procuraduría, para entrar a esta nueva etapa de Fiscalía General. Se negó Peña Nieto, se negó a nombrar a los 11 magistrados que se necesitaban para el Tribunal de Justicia Administrativa Superior, pues el federal, ¿no? De la federal, sí. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque tiene tanto de dónde ser investigado el gobierno de Peña Nieto, que pues
usó todos sus recursos para no hacerlo. Quiso nombrar un fiscal carnal, ustedes recuerdan, la sociedad civil nos opusimos terminantemente. Exactamente, Lord Ferrari. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Que había comprado su Ferrari y emplacado en Morelos, donde no se cobra tenencia a autos de lujo, ni a ninguno, claro. Pero bueno, eso es para mí es un síntoma de que en realidad, de preguntarnos cuál es su estrategia anticorrupción, ¿sí? Si realmente la quiere llevar a cabo. Es el voluntarismo, ¿no? No, bueno, es lo que yo... Es como decir, está la voluntad presidencial de combatir la presidencia, pero no me pidan instituciones en este tema. Ese es otro punto muy, muy delicado de lo que nos ha mostrado López Obrador en estos 100 días. Bueno, él ya lo había prometido, dicho desde antes, al diablo con las instituciones, y lo está cumpliendo. Con sus, ¿no? Me acuerdo que ponía esas, sus instituciones. Sus instituciones, ¿no? Yo tengo, así dice, mis instituciones, o para él lo importante es el contacto directo, ¿sí? No le gustan los intermediarios que son las instituciones. Sin embargo, hay que recordar algo, las personas pasamos, las instituciones quedan. En eso yo soy muy Durkheim. Sí, las instituciones tienen que ser fuertes, estarse renovando, pero no depender de las personas, nunca. Otro, me gusta mucho esa diferencia que mencionas, la relación con la patronal. Es que es muy diferente a organizaciones patronales, que hay de todo tipo, a hablar de empresarios. Recordemos que empresarios, el 97% son micro, pequeños y algunos medianos. Y una ínfima parte son los grandes potentados empresariales. Entonces, a mí me gusta siempre hacer esa separación y ver a quién se está dirigiendo, ¿sí? Porque los que mueven la economía de México son los pequeños y ¿no? Los microempresarios, que se enfrentan día a día con la corrupción, con los problemas de tramitología. ¿Qué se está haciendo para ayudarlos? ¿Sí? En compañía de esos grandes potentados con los que ya sentó en un consejo que va a asesorarlo. Sí, que finalmente son los que acaban decidiendo cuáles son las políticas que les convienen a cada presidente y a cada grupo de poder empresarial en turno, ¿sí? Esa es otra. Estoy muy preocupada por el abandono de la política exterior, no solo en lo que respecta al gobierno de Maduro, que es un reflejo de una preocupante alianza que puede haber con gobiernos ruso y chino, que no es que estén mal, son gobiernos constituidos y legales. Sin embargo, con los lados oscuros, como son Babakov, el que hizo un ruso que está ya siendo investigado por sus ligas para todo lo que tiene que ver fake news y propaganda. Sí, la intervenciones Kremlin, en elecciones y que tienen ligas, ¿no?, directas con el Kremlin. Sí, ellos fueron recibidos, él y su socia, en Tabasco por los dirigentes de Morena será cosa de un mes y medio, más o menos. Entonces, eso sí me preocupa. Dejemos eso a un lado. La forma en que ha hostigado en las embajadas y en los consulados a personal, porque ganaban unos salarios muy altos los embajadores, es cierto. Oye, son muy opacas, aparte las embajadas, los consulados se dan unos privilegios. Bueno. Me tocó trabajar en una embajada y decías, hijo. Sí, pero de lujo, aparte con lo mejor de lo mejor, en donde estén, sí, pero hay que recordar también que hay algunas embajadas donde si les quieren poner el salario que gana el presidente, que también es ilegal que el presidente decida qué salario va a ganar cualquier poder, empleado, ¿no?, o funcionario, además los dejan en una situación de vulnerabilidad, porque resulta que los que hacen el aseo van a ganar más finalmente en algunos países que los mismos embajadores, y no van a tener dinero ni siquiera para hacer ciertas recepciones, ciertos eventos, cierta promoción. Eso por otro lado. Y por eso el Servicio Exterior mexicano presentó sus renuncias antes de que empezara el gobierno de López Obrador, o cuando les tocaba y fueron invitados a retirarse, y presentaron, pero por cientos,
su renuncia. Gente muy capacitada, servicio profesional de carrera en la diplomacia mexicana, y bueno, prefirieron retirarse porque dijeron, yo no voy a estar ganando esto. Con esas prestaciones. Exactamente, y si hay corrupción, y si hay malos gastos, que se revisen, que se pongan en evidencia. Hay medios institucionales para hacerlo. Por otro lado, en turismo, no sé si ustedes vieron el pabellón que puso México en la Feria de Berlín este fin de semana. Fue absolutamente vergonzoso. Ni en la Feria del Libro aquí hemos visto stands tan pobres. Se veían los comparativos con otros años en las ferias de turismo y el comparativo, lo que presentaron otros países similares a México, aquí en América Latina, con lo que puso México como stand. El turismo es un ingreso de divisas fundamental. El turismo es indispensable. Y bueno, hay otra lista de cosas que se deben de revisar, Enrique, en estos 100, el acoso a la prensa, por dos partes. Por un lado, a la prensa que la llama fifí, y pues ya estamos viendo cómo está utilizando medios que no se deben de utilizar de la manera en que están utilizando, como el sistema de administración tributaria, para citar ahora que lo hizo con Reforma, ¿no? Con Reforma, con el principal accionista, que es don Alejandro Junco de la Vega, y su esposa, a obligarlos a ir ahí, en vez de citar a auditores, o etcétera. Y por otro lado, denunciando a quienes han recibido grandes cantidades de dinero, pero no hace nada. Eso se llama amenazar, no se llama actuar. Parece que esta semana tendremos noticias del caso Lozoya en particular, que sería tal vez el primero de una red de financiamiento ilegal, Eduardo, de la campaña de Enrique Peña Nieto, sobre todo por la intervención de Odebrecht. Esto lo anunciaba Carlos Loret en su columna. Mientras no sea nomás Lozoya, porque se tiene que Lozoya, ir toda la red. Lozoya era el que ponía la cara. Lozoya es el que ponía la cara, pero quien estaba atrás de ese tipo de operación eran Videgaray, eran Peña Nieto. Ahora, con la relación con la prensa, Eduardo, que es una relación difícil, o con una parte de la prensa, para dejarlo con claridad. ¿Crees que el presidente ha excedido límites en este tema? ¿Crees que es natural que el presidente se defienda ante este tipo de acusaciones? Lo dijo hace un par de días, yo me voy a defender y a mí no me pidan que me calle. La relación con la prensa, ¿cómo la has visto? Fíjate que sí, evidentemente me parece que el enfrentarse a la prensa en este gobierno o en cualquier otro, al final del día no trae muy buenos resultados. Creo que desde la prensa se hace un ejercicio crítico para señalar lo que la prensa considera que no se está llevando a cabo de manera adecuada. Me parece que esto tiene su explicación, no necesariamente en el ejercicio crítico de la prensa, ni tampoco en que a Andrés Manuel no le agrada mucho pues este ejercicio. A nadie, ¿no? A ningún político, ¿sí? Digo, así como que les encante. Pero a mí me parece que el origen está en este grupo de periodistas que hoy pueden criticar de manera muy puntual algunas acciones que Andrés Manuel ellos consideran no está realizando adecuadamente, pero que no se sostiene en relación a las posiciones que mantenían en gobiernos anteriores. Yo creo que esa parte es la que Andrés Manuel de manera muy particular, independientemente de que hoy puedan tener o no razón. O sea, que hace 6 años tenían un idilio con Peña Nieto. Traigo 2 datos aquí sobre la mesa que tienen que ver precisamente con eso. Cuando empezaba, hoy se habla primero de que pues la economía probablemente termine creciendo en el año 1 o 1.2%, así como con ganas de que crezca, y que las calificadoras pues le están dando la espalda a México y demás. Cuando llega Carlos Salinas al gobierno, él promete y le aplaude una parte de esta prensa que en ese primer año va a haber inflación de solo 18%. Imagínate. Y que además vamos a crecer el 1.5. Estamos en 3.94. Y esa prensa decía, no, es un estadista, qué bueno que promete estos niveles de inflación y de crecimiento. Por otro lado, cuando inicia Ernesto Zedillo el gobierno, hay que recordar aquel famoso horror de diciembre, y para los primeros meses del 95 ya teníamos contratados 25,000 millones de deuda, y otra línea autorizada de otros 25 Es el gringo famoso, ¿no? La línea de Clinton. Así es, sí. El famoso rescate de Clinton. Esa misma prensa es la que hoy, ¿sí?,
viene a criticar algunos, Pero es que les parece que es como toda la prensa, ¿no? Pues la prensa también está dividida por ideologías. Sí, no, claro, ¿no? me parece o sea, que sí. Hay, sí, yo por eso creo por que ejemplo, el origen de... Reforma tiene una posición ante las cosas, ante el mundo, ante lo que debe ser el país. La Jornada tiene otra. Sí, claro. ¿no? Sí, o sea, a mí me parece... Proceso otra, ¿no? Hay, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, periodistas que durante el sexenio pasado pues defendieron a capa y espada la posición de Enrique Peña Nieto con respecto a Ayotzinapa y que hoy critican la creación de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa. Pero ¿no crees, Lalo, que ese tipo de valoraciones sobre el trabajo del periodista las tiene que hacer el lector, el ciudadano, sí. que dice, no, claro, si veo que alguien no es congruente o que pues, lo dejo de leer, lo dejo de buscar? Sí, a mí me parece que más bien esto es... O sea, siento que el presidente pierde mucho tiempo en esa denuncia, ¿no? En relación a este conflicto. Sí, entiendo que es eso, ¿no? O sea, que dice, esta prensa apoyó el modelo neoliberal y por lo tanto es copartícipe de lo que ha significado el fracaso en Pero este país, ¿no? me parece que al final del día, quienes deciden pues qué van a leer y dónde se van a informar y qué credibilidad le dan a cada una de las plumas. Es la pues gente, ¿no? Tan fácil como eso. 9:00 a.m. con 25 minutos, volvemos para seguir platicando con Isabel Sepúlveda y Eduardo González. Despierta en el paraíso y llénate de alegría. Exquisita gastronomía, servicio extraordinario, spa. Nueve de la mañana con 28 minutos. Bueno, escuchamos. Esta es la forma en la que Andrés Manuel ha hablado de la prensa fifí, que creo que cuando habla de prensa fifí se refiere a solamente un periódico. ¿O quién estará, Eduardo o Isabel, en la prensa fifí? Pues básicamente es Grupo Reforma. ¿El Grupo Reforma? Grupo Reforma y cualquiera que lo cuestione. Sí, pero digo, por ejemplo, es a Proceso no le, cuando sacó aquella portada muy dura, sí, no le dijo prensa fifí, como tú decías, ¿no? A ver, escuchamos a Andrés Manuel si quieres, Isabel, y comentamos este tema. Nosotros tenemos que transparentar todo, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y para eso sirve y hay que aceptarlo y respetarlo. La labor del conservadurismo y de la prensa fifí no es improductiva, al contrario, ayuda mucho. Ya sabemos que no nos ven con buenos ojos, pero nosotros tenemos que dar respuesta. Sí, o sea, si nosotros vemos el recorrido de Proceso en toda su historia, pues ha sido un periodismo que nos puede gustar o no, pero ha estado señalando constantemente lo que ellos consideran que el gobierno no hace bien. Si llega un gobierno como el de Andrés Manuel y siguen en esa misma línea, pues no hay manera de que Andrés Manuel diga, ¿por qué me criticas ahorita y antes no criticabas? Si eso lo vemos en otros periodistas, en otros periódicos, pues me parece que entonces esa es, no estoy diciendo que sea lo correcto, pero creo que esa es la lectura que hace Andrés Manuel. ¿Por qué me criticas ahorita y no criticabas a otros gobiernos? Otros gobiernos, ¿no? Que en ese sentido, lo que dijo justamente en su conferencia de prensa mañanera sobre Grupo Reforma, que era neoliberal y conservadora y que nunca había criticado a Salinas de Gortari, etcétera. No, bueno, sacó el Grupo Reforma. Las portadas de Salinas, las portadas demoledoras. Sí, y también de cuando se han hecho investigaciones sobre redes de corrupción entre empresarios y gobierno, o sea que Reforma es un periódico crítico del poder, no queda ninguna duda. Puedes estar o no a favor de la línea editorial, de la forma de entender, de la relación con la IP. Eso ya es otro debate, pero que con Peña Nieto. O sea, a ver, yo creo que las redes sociales fueron muy importantes para que Andrés Manuel ganara, pero también la participación de la prensa, o sea, la Casa Blanca, los reportajes de Reforma sobre la utilización de recursos públicos, ¿no? Así es. O incluso sus encuestas que ponían a Andrés Manuel 30 puntos arriba. Entonces era muy buena. Eran buenas encuestas. Exactamente. Ahora, se habla mucho, quiero recordar y venir aquí a poner en la mesa todo el financiamiento que hay a la prensa por parte del gobierno, la publicidad oficial y cómo se intentó también desde la sociedad civil hacer una ley que transparentara absolutamente todos los gastos para que se hacían en publicidad oficial. Bueno, pues Peña Nieto hizo todo para que no se transparentara finalmente y bueno, con el voto también de Morena en tiempos de Peña Nieto.
Hoy tenemos también publicidad oficial, recursos altísimos, y pues lo que queremos es que se transparenten. ¿Qué necesitamos para que haya transparencia, rendición de cuentas? Necesitamos instituciones fuertes que se han construido los últimos 20, 25 años, 30, y no que lleguen y los descalifiquen de un día para otro, como es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y también sus réplicas en todos los estados. Necesitamos fiscalías fuertes, necesitamos contralorías que realmente hagan su trabajo. Entonces no se puede echar, como se dice coloquialmente, el agua sucia con todo y niño. Lo que estamos pidiendo es que sí se revisen todas las instituciones, ya sean autónomas o dentro del mismo gobierno, ya sea federal o estatal o municipal, pero que se conserve lo que sí está funcionando, lo que sí necesitamos para seguir siendo un país cada vez con mejores instituciones que fortalezcan la democracia, y no que lleguen y arrasen con todo, diciendo no sirve, son unos corruptos, gastan demasiado, no utilizan los recursos para lo que son, etcétera. Se les ha bajado sustancialmente los recursos al Instituto de Transparencia, al INE, y el INE, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral está sobrecargado de chamba. Bueno, tiene que ser incluso la de Puebla. A la de Puebla. Ahora están diciendo que se desaparezcan las OPLES, o sea, los organismos públicos locales para lo que antes eran las juntas locales electorales estatales. O sea, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aquí en Jalisco. Es cierto, hay mucha duplicidad, y nosotros lo hemos pedido cuando yo era consejera electoral del IFE Jalisco en el 2006 y en el 2009, lo pedimos que se hiciera una reforma, que se hicieran las elecciones, que sí se mantuvieran los estatales, pero de una manera muy reducida, y que después prácticamente sobrevivieran en lo mínimo necesario, y después se reactivaran en los procesos electorales. La perversidad de los partidos políticos en esa época fue tremenda, porque aparte debemos de recordar que se financiaba desde ahí a la publicidad en medios que fue una fuente de ingresos para los medios. Son burocracias que muchas veces responden a las mismas burocracias. Exacto. ¿No? Entonces lo que hicieron fue legislaron de forma en que ya no les iban a pagar a los medios, sino que se les iba a dar el recurso. No se tocó, se quedaron los partidos con ellos, y ellos decidieron a quién y a quién no contrataban, pero ya no se debe de contratar directamente la publicidad. Eduardo, Isabel, la política social ha estado en el centro del debate también. Hay quien dice, una apuesta decidida del gobierno de Andrés Manuel, 250,000 millones de pesos más en política social para este año, para 2019, y otros dicen, aguas, que eso es el inicio del clientelismo, genera una estructura nacional que apoya al partido en el gobierno. ¿Cómo ves todo este debate sobre la política social? Yo creo que ese es una de las palomitas de estos primeros días, y de un proyecto para pues llevar recursos a quien menos tiene. Creo que no está solamente centrado en un asunto de dar dinero, sino de crear oportunidades de otra manera. Me quiero referir al programa que ya estamos utilizando de Jóvenes Construyendo el Futuro. Acaba de llegar a nuestro departamento, en el TEC de Monterrey, un joven egresado de la licenciatura de Ciencias Políticas, y bueno, es contratado por nosotros. Necesitamos una persona más, no hay recursos para contratarlo, pero y el gobierno, apoyo, ¿no? El gobierno le entrega algo así como 3,700, 4,000 pesos al mes por ir 4 horas durante de 6 a 1 año. 6 meses hasta... Sí, y se acaba, ¿no? Ya no es renovable. Así es. Digo, con la idea de que te contraten. Así es. O sea, que te capaciten y te contraten, ¿no? Que esto tampoco es algo que, pues, vengan a descubrir el agua hervida. Hay que recordar que las personas que salen a estudiar una maestría o un doctorado al extranjero pueden aplicar un programa similar, que es la repatriación, en donde regresan a las universidades y el primer año
el CONACYT les paga un sueldo con la idea de que la universidad para evitar la fuga de después, cerebros, así es, ¿no? los pueda contratar. Entonces, yo creo que no, en la política social de Andrés Manuel no está todo centrado en que se formen y les entreguen el dinero. Me parece que también están ¿No crees echando que a andar dentro otros del programas. chip va a estar esta idea así como de Andrés Manuel me está pagando? Ah, no, sí, desde luego. Y no solamente O sea, que, va a que estar, sí puede está. llegar a tener ese Sí, no, riesgo claro, por de supuesto. que se vuelva una estructura clientelar. Por supuesto. En donde cada proceso electoral pues hay una movilización Sí, tremenda sin duda, de electores. sin duda, y al final del día, pues el apoyo bajo cualquier mecanismo, no todo el ciudadano, pero una parte importante del ciudadano, pues lo convertirá en votos. Eso estoy totalmente Yo creo que la gente seguro. cada vez menos hace esa Sí, claro, por traducción, supuesto. cada vez menos. Pero sí se siguen dando. Isabel, sobre la política social. Creo que la política social es algo en lo que cree profundamente López Obrador y sus más cercanos colaboradores. Creo que su intención primaria es buena y sí, definitivamente está enfocada a que en las intermedias del 21 se gane todavía más mayoría, tanto en lo federal como en lo estatal, en los estados en donde haya también elecciones concurrentes. Ahora, ¿cómo se está implementando? Ese es el gran problema. A mi casa, su casa, ya pasaron y iban con chaleco que decía Andrés Manuel López Obrador y con todos los colores de Morena. O sea, él está reviviendo este partido hegemónico, esa es su idea, y a través de ella hacer un cambio profundo de sistema de gobierno para favorecer a los más desprotegidos. Pero en la realidad, ¿qué está pasando? Que no está funcionando así, ni va a funcionar así. Porque ¿por qué está haciendo eso, primero, el padrón? O sea, porque ni siquiera es un censo, es un padrón de beneficiarios sin usar los medios que ya están hechos y profesionales, como es el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística. Está el Coneval. Está el Coneval. ¿Por qué los hace a un lado? Y además les recorta el presupuesto y pone a un ejército de gente de Morena a hacer esos censos. Bueno, perdón, esos padrones. Ellos los van a controlar, no el INEGI ni el Coneval, que son quienes deberían de hacerlo porque son instituciones, no son partidos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los criterios para escoger quién va a estar beneficiado o no? ¿Quiénes son? O sea, López Obrador puede decir, vamos a hacer este programa. Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo, mandar a hacer todo lo que se necesita para implementarlo. La Secretaría de Bienestar también. Pero ¿quiénes son los que finalmente van a decir, este entra, este no? En el de adultos mayores se supone que es universal. Sí, se supone que ahí también, nada más con llegar a los 68 años te dan tu dinero apoyo. y estés en el Seguro Social o en el ISSSTE, no importa. No importa. Ahí es un desperdicio enorme de dinero que puede ir a otras personas que realmente sí lo necesitan. Porque yo conozco muchísimos adultos de 68 años que viajan todos los días con chofer y que están recibiendo y dicen, yo ya lo estoy recibiendo. ¿Y qué? Es una manera de que me pague con ese cinismo, ¿sí? O sea, si yo tuviera 68 años, yo me niego a recibir algo, o si me lo dan, lo paso a alguien que sé que lo necesita. Y ahí yo creo que lo que más me ha preocupado y dolido es ese retiro de fondos para las estancias infantiles, esa desprotección a los minusválidos que está haciendo para dar directamente el apoyo a las familias. El apoyo a las familias. Sin saber si se va a utilizar en eso. Exactamente. Porque, y ya hay estudios. estudios. Uno espera que sí. Yo confío en general en que la gente tiene buen criterio. Sí, pero que es muy diferente si una madre de familia, o sea, la madre de un hijo que normalmente lleva a las estancias infantiles, que ahorita justamente venía escuchando a Jacob Polensky en una entrevista, que decía, es que las guarderías es cosa del siglo pasado, ya olvídense. Ahora estamos haciendo unos estudios para ver cuál es la mejor manera de tener lugares para proteger a los niños. Y digo, caray, desde el 1 de julio de 2018 están en el poder, no han implementado lo que ya la mujer que tiene un bebé y que necesita llevarlo a la estancia, eso lo tiene que hacer todos los días. Déjame al corto, ¿sí? Isabel, Eduardo, pero incluso lo ponía el otro día la gente de Gire en sus estudios, en su página. Incluso muchas mujeres quedan en desprotección porque les quitan esos fondos. Claro. O sea, muchas veces pues les llega el depósito y el esposo, quien sea, sobre todo en un país con cultura machista, le dice,
Véngase para acá con la lana para las guarderías y ahí está el abuelito o la Exactamente. abuelita, como diría el secretario de Hacienda. Exactamente. 9 de la mañana con 41 minutos, vamos al corte y seguimos analizando los primeros 100 días de López Obrador. Zona 3. Nueve de la mañana con 46 minutos, hablando sobre los 100 días de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya 101 con el de hoy, al frente del Ejecutivo. Eduardo, Isabel, está todo el debate sobre las encuestas. Y yo tengo la impresión que las encuestas están, uno, muy vinculados a la figura presidencial, es decir, a la gran atracción que genera Andrés Manuel López Obrador en este momento a nivel nacional. Y segundo, a un muy hábil manejo de símbolos del presidente. Es decir, moverse de forma austera, que no se vea todo el rito del poder en torno a él, muy cercano a la gente, saludando, abrazando, que parece que conoce los problemas de viva voz de los mexicanos, después de muchos sexenios en donde el presidente estaba ahí, metido en el palacio, lejos de los problemas nacionales. Siento que la gente está premiando mucho eso, uno, y dos, no sé qué opinan ustedes, Eduardo, Isabel, también como la sacudida, o sea, como que parece que estamos en un momento en donde cada día se mueve todo de una forma muy acelerada y vertiginosa. Pues yo completamente de acuerdo en esto que mencionas, Enrique, y yo además tengo otro análisis con respecto a las encuestas que tenemos. En política hay una máxima que dice: problemas heredados y no resueltos son tuyos, ¿sí? Tú llegas al poder y dices, ellos son los culpables, está bien, te doy un te dura un tiempo ratito. Sí, y un luego ya ratito. serán tus problemas. Sin embargo, la lectura que yo hago hasta el día de hoy de las encuestas es que la población no ha hecho la transferencia de esos problemas con Andrés Manuel. Y me parece que hay una parte importante de la población que sigue teniendo la claridad, la conciencia de decir, todo esto que tenemos en el país no es culpa de 100 días de esta administración. Y es cierto, aparte. Por y es supuesto. cierto, por supuesto. Y entonces yo creo que lo que está reflejando ahorita las encuestas es eso. Y también, si nosotros preguntamos a los 2 o 3 que no están de acuerdo, a mí me parece que los argumentos tampoco se sostienen. Es decir, yo no estoy de acuerdo con Andrés Manuel porque la violencia, porque la economía, porque... Sí, todavía no suenan como argumentos creíbles. Claro, son 100 días. Entonces yo creo que el punto ahí es la no transferencia pero de también estos hay un problemas estado de a Andrés ánimo, lo decía María Scherer el otro día en su columna, por ejemplo, la confianza del consumidor está por las nubes. Subió, es el mejor índice en subió los últimos 40 20 años. puntos en 2 meses, pero la gente no está consumiendo. Fíjate. O sea, la confianza en que el futuro va a ser mejor está por las nubes. Pero, por ejemplo, en autos, en compras en supermercados, vemos un descenso con relación a finales de la administración pasada. Es decir, está también, Isabel, este ánimo social de decir, estamos frente al cambio, ¿no? Así es. Y creo que me ha faltado decir que era indispensable esta sacudida en el país. O sea, ya... los modelos del panismo que nos dio el panismo y el regreso del priismo no habían funcionado para algo muy básico, el combate a la corrupción. Totalmente. ¿Sí? Sí se hizo en el gobierno de Fox, bueno, el Instituto de Transparencia, pero eran exigencias que ya eran muy necesarias en anteriores, lo del Instituto Federal Electoral. Yo quisiera recordarles que esto eran figuras que no teníamos hace 25, 30 años. Claro. Quiero que lo recuerden para volver a enfatizar en su importancia. Somos muy cortoplacistas, ¿no? Somos muy cortoplacistas. Sí. Y que, por otra parte... es indispensable abandonar esos lujos tan ofensivos que ya se practicaban a todos los niveles por funcionarios federales y estatales y municipales. Donde yo le reclamo a López Obrador es que no se apoye en lo que ya está y que quiera tirar todo por la borda. Entonces, creo que podría ser un excelente mandatario si uniera las fuerzas que hemos promovido durante tantos años, un sistema de gobierno que sí sea
mucho más efectivo en la rendición de cuentas, en la transparencia, tenemos los instrumentos, en la distribución de los apoyos, ¿sí? En no ser tan cercano a los círculos de poder, de grupos de poder como son grupos empresariales, que son quienes verdaderamente dictan las políticas económicas en connivencia con ciertos grupos también empresariales del extranjero. Entonces, ¿por qué eso no lo ha hecho? ¿Sí? Y sienta en la mesa a los mismos. Y un día les dice a los empresarios, espero de ustedes el 4% de crecimiento, y al día siguiente no los critica o pone trabas o no hace ninguna política para desregularizar tantas trabas que tienen los pequeños y medianos empresarios, o hace combate efectivo a la corrupción, fortaleciendo los sistemas estatales y nacionales anticorrupción que tienen todos los medios para poder atacarlo. Entonces, ¿por qué no habla de Peña Nieto? No lo menciona de la corrupción de tan tremenda que hubo de Peña Nieto. ¿Por qué cancela el nuevo aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México diciendo que había mucha corrupción? ¿Por qué no la...? Y ya el INAI le pidió la información. Exactamente. Que eso yo creo que va a ser un paso muy importante en materia de rendición de cuentas. Muchísima corrupción en los contratos, en los precios, etcétera. Pero era una oportunidad enorme para tener un aeropuerto tipo hub y elevar el nivel pues de turismo que había en México. No me estoy refiriendo a elevarlo en hacerlo mucho más lujoso, que también iba a ser un aeropuerto de primera, diseñado por Norman Foster. Sobre todo si lo comparas con los que tenemos, ¿no? Sino porque iba a poder alcanzar para la mayoría de la población a hacer unos viajes que ahora no están en posibilidad de hacerlo. Yo te quiero dar un pequeño ejemplo con del nuevo aeropuerto, de cómo la gente a través de estas líneas de bajo costo, empleadas domésticas, yo conozco a varias que para irse a Oaxaca, a Chiapas, ya estaban comprando sus boletos, ¿sí? De bajo costo, y eso les ahorraba entre 10 y 14 horas para llegar a su población en Oaxaca, claro, yendo a México y de ahí a su lugar de origen. Ahora con esto, la sobresaturación que tienen los aeropuertos, cada vez es más difícil que haya esta movilidad cada vez más amplia de este tipo de transporte. Y te voy a decir, yo creo que también ahí, Eduardo, generó con lo del aeropuerto, que desde mi punto de vista fue sobre todo un mensaje político, de decir, a ver, fue una demostración de poder. Esto ya se acabó. Sí. Aquí, digamos que el aeropuerto como símbolo de la muerte del neoliberalismo, si le queremos decir de esa forma, y ahora las cosas van a ser diferentes. Pero también eso te generó incertidumbre e inestabilidad. Entonces tú dices, vale la pena por eso también comprometer mucho las finanzas públicas, porque ahí está el problema. Lo que tienes que gastar en comprar bonos del Naim, pues ya no te sirve para política social, o ya no te sirve para educación, o ya no te sirve para construir una red de protección social. Y era un gasto que no necesitábamos hacer. Sí, a mí me parece que era... A veces el caldo por las albóndigas, sí, que fue un asunto efectivamente más político que económico y de otra índole, y que creo que puede tener un cerrojo no tan complicado si efectivamente se transparenta la información y se encuentra los actos de corrupción y las personas que los cometieron. Me parece que en ese momento el apoyo y el reconocimiento de una parte importante de la sociedad por haber detenido el aeropuerto, si es que eso realmente se comprueba, lo llevará las encuestas pues más arriba de lo que está. De eso estoy seguro. Sí, si es que se comprueba con datos en particulares la corrupción. Vamos al corte y regresamos para leer tus mensajes. Somos específicamente lo que quieres escuchar. Noticias, buena música y reporte vial. Bueno, mañana con 58 minutos se nos fue volando el programa y tenía anotado aquí como 30 temas que le entramos a 3, pero bueno, ya habrá tiempo. Hay que hacer una mañanera. Hay que hacer una mañanera, va, pero como a las 6:30. Sirve que le marcamos agenda, le marcamos la agenda al presidente. Vanessa, opino que la cancelación del aeropuerto fue por compromisos adquiridos en campaña, 2 puntos corrupción. 5010, buenos días, por favor, dile a tu invitada que AMLO asumió la presidencia el 1 de diciembre, no el 1 de julio, como dijo ella. Bueno, era más bien que desde el 1 de julio sabían perfectamente que ya habían ganado, arrasado, y qué bueno que hay un cambio, qué bueno,
pero ¿por qué no planearon mejor las políticas que iban a implementar, empezando por estancias infantiles, como hoy yo venía escuchando a Jacob Polensky diciendo que están haciendo estudios para ver cuál es la mejor manera para que las mamás puedan tener a los niños en lugares seguros. O sea, tienen desde el 2 O sea, de ya julio. estamos en el mundo de la Una vez que posguardería. tú sabes que Digo, no legalmente... nos han avisado, Eduardo, yo sigo llevando a mi nena a una guardería. Exacto. Igual hay un método más que eso revolucionario. era del siglo pasado, que ya no. Dice Norma que nos manda del 368, reporte, te lo pasamos a transporte con mucho gusto. Jesús Reveles, buenos días, qué bárbara. Tu invitada, si ella tiene valor civil, que reporte a esos adultos mayores que tienen chofer y que están recibiendo esa ayuda. Es que no es de reportar, tienen su derecho, es universal. O sea, lo fue desde la Ciudad de México. Y bueno, así se está implementando, estoy en desacuerdo con ello. Alfredo dice, yo vivo en Ciudad Granja y tengo vecinos con mucho dinero que reciben el apoyo para los ancianos que el gobierno federal. Me molesta porque ese dinero debería ser invertido en niños con cáncer o quemados que están en los hospitales públicos. Se nos fue el tiempo. Eduardo, gracias. Isabel, Hasta luego, gracias. un saludo. Gracias. A las 6 de la tarde retomamos la conversación en la tercera emisión de Zona 3 Noticias.